Congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión de Justicia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Radio Nacional, la primera radio del Perú. Buenos días, gracias por la invitación y buenos días al pueblo peruano. Más del 70% de Cajamarca se dedica a la agricultura. ¿Cómo se está trabajando justamente en la reactivación también del campo luego de la pandemia? Sí, en efecto, Cajamarca es una región agrícola y ganadera que se complementa bastante con el turismo y pues durante la pandemia fue una región afectada, pero también hay que recordar que si alguien trabajó incansablemente en la pandemia fueron nuestros hermanos y hermanas que se dedican a la agricultura, ¿no? Porque mientras podíamos estar el resto de repente en casa, no podíamos dejar de tomar los sagrados alimentos. Podías dejar de comprarte un calzado nuevo, pero no podías dejar de tomar desayuno, almorzar y cenar. Sin embargo, el sector agrario es el último o casi nunca se le toma en cuenta por parte del Estado, ¿no? Esto le han dicho los agricultores en su semana de representación. Efectivamente, nuestros hermanos agricultores, a quienes siempre visito en mi semana de representación, se quejan de esto. Pero no es de ahora, ¿no? Lo que estamos haciendo es de alguna manera revertir esta histórica exclusión. Esta semana de representación que nos ha tocado, hemos estado en el mismo Cajamarca, recogiendo también un poco el sentir del sector salud, que le hemos apoyado con muchas normas en el Congreso para su nombramiento al sector salud, CAS regular, CAS COVID y otros grupos que hay dentro del sector salud, variados, pero que estamos encaminando hasta conseguir su nombramiento y yo creo que lo vamos a lograr. Estuvimos también en Cajabamba, donde había un colegio emblemático paralizado por 6 años. A Dios gracias a las gestiones que hemos realizado en mi despacho se ha logrado ya que un presupuesto primero, ya se convocó y está iniciando la obra, la población está muy contenta. Hemos estado también por Tembladera, Tantarica, en Contumazá. Ahí estamos impulsando la promoción de un complejo arqueológico, Tantarica, que lo llaman el Machu Picchu del Norte. Tiene dictamen favorable ya. También estuvimos en Santa Cruz, en el distrito de Sexy, un distrito muy pequeño, pero a la vez olvidado, que le falta mucho por desarrollar. Y hemos estado también en Jaén, viendo el tema del canal de Shumba, que es una obra emblemática, que tiene como 50 años y que hasta ahora no se ejecuta. Ahí hemos estado y la verdad el tiempo nos queda corto para una región tan grande. Así es, que congresista Gonza, el pueblo cajamarquino ha entendido que la única forma de salir adelante es continuando con las labores, trabajando, reactivándose, y esto lo hemos visto en este mes de carnavales, precisamente dejando de lado esas tristes imágenes de violencia, de paralizaciones. Sí, efectivamente, el carnaval cajamarquino se ha desarrollado con mucha algarabía, el pueblo se ha volcado a las celebraciones. Recuerde que todos estos años de pandemia no se realizó el carnaval, de alguna manera la población salió a las calles como una especie de querer celebrar tantos años que hemos estado encerrados por esta pandemia, y con eso, claro, se ha reactivado la economía. Sin embargo, el pueblo cajamarquino también es un pueblo luchador que siempre ha estado a la palestra por buscar la reivindicación de los derechos en general de todos los peruanos. Y frente a eso, usted está ya promoviendo una serie de propuestas legislativas, y quisiera que nos comente, porque esto no solamente va a beneficiar a la región Cajamarca, sino que usted está buscando que todas las regiones se multipliquen en esta labor, en esta tarea, sobre todo en el aspecto económico. Sí, estamos impulsando una serie de proyectos, poner a trabajar a los presos. También hemos presentado la expulsión de los extranjeros que cometen delitos y faltas, claro, previos requisitos. Y últimamente hemos propuesto pues la reforma del capítulo económico de la Constitución actual, que nosotros consideramos que, si bien es cierto, en un tiempo, en el 93, cuando estábamos pues en una época de conflicto interno, producto del terrorismo, eso no lo podemos negar, necesitábamos que se le den
ciertas prerrogativas o ciertos beneficios a las empresas e inversiones extranjeras que venían al Perú, ¿no? ¿Usted no está de acuerdo con el libre mercado? El libre mercado yo creo que debe ser regulado, no debe ser a ultranzas el libre mercado, ¿no? Porque es como ir como la selva donde el más grande se puede comer al pequeño y no le pasa nada, ¿no? Necesitamos un Estado que sancione, un Estado que regule, un Estado árbitro que mire a todos por igual, ¿no? Y que saque tarjeta amarilla, que saque tarjeta roja cuando alguien comete falta. Entonces, el libre mercado, como su nombre lo dice, que se regula solo, ¿no? Por principio, dice, ¿no? El libre mercado, ¿no? Pero en el libre mercado están pues, los grandes y están los chicos, ¿no? Las empresas grandes, si tú no les exiges que paguen impuestos, no lo van a hacer, ¿no? Y por principio las empresas lo que tienen es atender a tener ganancias. Y eso está bien, no le podemos negar ese derecho, ¿no? ¿Esto no ahuyentaría inversiones? No, fíjese, porque nosotros nos regimos, siempre nos comparan con los países de tendencia latinoamericana, pero hay que compararnos con países europeos, los países desarrollados, y ellos tienen regulaciones bien drásticas, ¿no? El mismo Estados Unidos tiene regulaciones y sanciones para las empresas que caen en monopolio, que acaparan los precios, y la configuración de la economía americana es justamente eso. Yo lo decía en una entrevista en un medio ayer, que uno de los padres fundadores, Alexander Hamilton, que fue el primer ministro de Economía de la historia de Estados Unidos, él propuso, ¿no?, el proteccionismo y la industrialización en un libre mercado, cosa que acá no lo hacemos tampoco, ¿no? Creo que hemos entendido mal el libre mercado acá en el Perú, ¿no? Entonces no podemos esperar que el mercado se regule solo si que no hay un Estado que ponga la regla de juego y que sancione sobre cuando alguien incumple estas reglas. Ahora, para usted, el Estado debe de tener un rol empresarial. ¿Usted considera que esta mirada podría realmente sacar este descontento que siente la población finalmente y se pueda, digamos, salir de lo que es una realidad, la desigualdad social que está latente? Sí. Actualmente la Constitución del 93 señala que la economía peruana es una economía social de mercado, dice, ¿no? Pero el término social está ahí pues pintado porque en realidad no está cumpliendo ese rol y eso es lo que nosotros queremos revertir. Por eso nosotros hemos llamado una economía popular de mercado. ¿En qué sentido? La actual Constitución dice que el Estado puede subsidiariamente intervenir en los sectores donde la empresa privada no interviene. Pero yo creo que ahí debe ser obligatorio, porque cuando te dicen subsidiariamente, cuando te dicen podría, debería, no se cumple, ¿no? Nos ponemos en ejemplos de nosotros tenemos pues nuestra luz, nuestra agua en que va a nuestros domicilios. No podemos decirnos, yo mañana quiero que me instalen otra tubería de agua, otros cables para que tenga yo la luz, porque es imposible, pues, ¿no? Entonces, ahí es cuando el Estado tiene que regular los precios, pero no en el sentido de que, ay no, pero se van las inversiones, ¿no? Sino que tienen que haber topes mínimos y topes máximos. Y ahora... Lo que no se quiere son los excesos. Los excesos, claro, efectivamente. Ahora, en la agricultura, nosotros que somos de la región Cajamarca, un 70% es agraria, pero yo me voy ahorita a un banco, al banco de crédito, al banco Interbank, y le digo, denme un crédito para sembrar arroz, sembrar maíz. Ni siquiera brindan esos servicios. Entonces, ahí es cuando tiene que entrar el Estado con el Banco Agrario o el Banco de la Nación a brindar créditos a tasas sociales, como un tiempo se hizo. Si bien es cierto no tuvieron buenos resultados, también hay que ver la capacitación. O sea, le doy el crédito al agricultor y lo dejo solo. Nosotros pensamos que el Estado tiene que hacerle un seguimiento. Ahí es cuando nosotros decimos que el Estado tiene que participar activamente. Por eso nuestra agricultura está abandonada. Nuestros agricultores sobreviven, los precios por los suelos, pero sin embargo es el 70% en Cajamarca que vivimos de la agricultura. Ajá. ¿Cómo quedarían
de acuerdo a la propuesta que tiene usted de reforma constitucional, el tema de los contratos ley y sobre todo las transnacionales que operan en nuestro país en servicios públicos? Por ejemplo, usted hablaba de la telefonía, que es digamos, el sistema más reclamado, y sobre todo hay una empresa que es la más reclamada, por cierto, en este tema. ¿Cuánta responsabilidad alcanzaría también estas empresas por un mal servicio? Sí, justamente cuando le decía que tenemos que tener un Estado fuerte, que regule y que sancione, ahí es cuando hablamos pues de las empresas grandes que todo el mundo se queja y sin embargo parece que no hacen nada por revertir esta situación, porque tenemos un Estado que no sanciona y sobre ello no quieren pagar impuestos, ¿no? La Telefónica no es de ahora, el mismo reporte de la SUNACE me ha hecho llegar, me indican que debe más de 5.000 millones de soles por tema de impuestos al Estado peruano. Y es en un periodo que, sin contar los impuestos, las moras, y así la empresa Bacus también, Scotiabank, los bancos, las mineras, de tal manera que tenemos un Estado que, como dice que el Estado se regule solo, las empresas hacen lo que quieren, ¿no? Ahora bien, el artículo 62 de la Constitución actual señala los contratos leyes que no se pueden modificar ni siquiera por el Congreso. Este es un artículo que yo he investigado y no está en ninguna otra constitución del mundo, ni europea ni latinoamericana. Lo decía hace un momento que de repente su razón de ser fue en los años 90 cuando estaba el terrorismo y nadie quería invertir en el Perú. Necesitábamos algo adicional que les garantice las inversiones. O sea, a su criterio, el régimen económico ya cumplió el rol que tenía que, digamos, que tenía como finalidad reactivar la economía peruana. Ahora afuera estamos bien vistos. A pesar de la crisis, el Perú sigue siendo un país, digamos, ya con credibilidad económica, lo que no ocurría en los 80 o 90. Bueno, sí, claro. Debió ser una medida excepcional, momentánea, temporal, y que ahora se ha convertido ya, pues, hasta que no se logre el cambio, va a seguir así. Pero creo que el tiempo cambian, los tiempos cambian, avanza la tecnología y te tiene que hacer un cambio estructural del régimen económico a su par social y político, porque es un todo integral, mira la Constitución, ¿no? Por ejemplo, en el campo político, el censo del 2017 señaló que el 25% de peruanos sentimos pertenecer a un pueblo originario y que más o menos es la cuarta parte de la población. Si nosotros viéramos esa representación en el Congreso, actualmente tendríamos que 32, 33 parlamentarios representarían directamente a estos pueblos originarios, cosa que no pasa. En Colombia, por ejemplo, si bien es cierto es poco, pero ellos tienen una circunscripción electoral especial para sus pueblos originarios, donde directamente de estos pueblos mandan a 2 representantes a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Pero acá en el Perú nos falta implementar eso. Por eso que decimos que la representación política, tal como está, tiene que ser reformada también, y eso también se tendría que consignar en una nueva constitución, que sería el consenso de todos los peruanos, ¿no? Hay un poco de temor por la parte empresarial respecto a qué pasaría en una nueva constitución. Seguramente ellos también van a tener participación y van a poner sus puntos de vista, pero quienes se oponen a la nueva constitución también señalan que la constituyente tendría poderes absolutos. Claro, hay principios generales que no se pueden cambiar. La división de poderes, por ejemplo, ¿no? En una nueva constitución, ¿quién va a decir, sabes qué, no vamos a poner el poder judicial? No, son los derechos fundamentales que por principio también son progresivos, no se pueden retroceder, sino más bien aumentar o perfeccionar. Entonces, yo creo que por esa parte la tranquilidad debe primar, y el consenso sobre todo para encontrar puntos en concreto, y que en una constituyente necesitamos que sean representados todos los sectores, ¿no? Para quienes nos sintonizan a través de Radio Nacional, estamos conversando con Américo Gonza, congresista de Perú Libre. Son las 8 de la mañana ya con 23 minutos. Aprovechamos su presencia porque además hay otro tema de interés, y es el retiro de las tan famosas AFPs. Existe una propuesta para un nuevo retiro que plantea la disposición de 9.200. ¿Usted considera que esto debería darse? ¿Es oportuno? ¿Se van a quedar sin fondos las personas? Sí, lo que pasa que si bien es cierto,
los aportes a la AFP es para cuando te retires, te jubiles, para que tengas un fondo de qué vivir, pero también frente a una crisis económica donde tienen necesidades básicas que no se pueden postergar, ¿no? Recuerde, la pandemia también se dio un retiro frente a que tenías que quedarte en casa y alimentarte y no tenías trabajo. Fue un gran alivio. Y bueno, ahora también se está proponiendo esto. Claro que hay topes también, ¿no? Porque te garantiza intangibilidad al 30%, ¿no? Y puedes retirar el resto, ¿no? Pero eso también dinamiza la economía, claro, que no sería lo ideal. Pero aquí también hay otro tema de fondo, ¿no? Si nosotros le entregamos parte de nuestros ahorros a las AFPs, que supuestamente tienen especialistas que van a hacer crecer tu dinero, pero veamos los estados de cuenta. Tenemos pérdida todos los meses. Y sin embargo hemos visto en los medios que los dueños de AFP o los accionistas o los que invierten en AFP han ganado millones. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el dueño del dinero pierda y el que te la administra diciendo que lo va a hacer ganar, siempre gana, que te va a hacer a crecer tus ahorros, siempre gana? ¿Usted apuesta por el retiro total, parcial, por un nuevo proceso de, digamos, de 4 UITs? Yo apostaría por un retiro total y una reforma del sistema pensionario, de tal manera que si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos. Ahora, una reforma que contemplaría ¿qué cosa? Mire, las cajas municipales y los bancos, cuando haces un depósito a largo plazo, te dan siempre ganancia. Entonces, este sistema de las AFPs que se fundó en Chile también lo están reformando, también está siendo cuestionado. No puede ser posible que tú entregues tu dinero y sobre eso te cobren un porcentaje por dar tu dinero, no tiene lógica, ¿no? De tal manera que habría que buscar un sistema más adecuado para que, si se llama AFP o cualquier otro nombre, se asegure primero que tu fondo crezca. Y frente a una crisis económica, si son tan especialistas, porque no se prevé, ¿no? Yo cuestiono aquí a los economistas que siempre hablan del desarrollo económico, del desarrollo del país, pero ¿por qué no prevén las crisis económicas? Bueno, es necesario, vital, urgente una reforma previsional en nuestro país. Pero permítame dejar ese tema allí e ir a otro, a lo que está hoy en la portada de todos los diarios y sigue siendo el Congreso de la República, no solo por la aprobación, sino que además ahora tienen nuevos funcionarios para hacer el control estricto de lo que son las adquisiciones. Se ha dicho que los congresistas, o sea, ningún miembro de la mesa directiva tiene responsabilidad en el tema de alimentos, léase buffets, en el tema de alfombras, en el tema de parqueos, o sea, estacionamientos. ¿Cuál es la lectura que usted como congresista, ya con casi 2 años de experiencia en el Parlamento, puede ver? ¿Hay o no responsabilidad? El artículo 33 del reglamento habla de que tiene que el oficial mayor, que es el que firma todos los documentos y contratos, tiene que contar con el visto bueno de la mesa directiva. Él no se puede mandar solo. Sí, últimamente ha salido algunos gastos excesivos en el Congreso. Dicho sea de paso, yo devolví los gastos de instalación que nos dan al iniciar nuestra legislación. Ahora han salido en conferencia de prensa el administrador del Congreso, el oficial mayor. Yo creo que sí, la mesa directiva como titular del pliego, que se llama así, titular del pliego, tiene responsabilidad, ¿no? Porque ellos son los que dan visto bueno, autorizan en todo caso, y serán los funcionarios los que firman. Esto no se pone a conocimiento de todos los congresistas. La mesa directiva tiene ciertas prerrogativas que por el reglamento le señala. Imagínense que pongan a votación si contratan o no tal persona o tal servicio, ¿no? Pero creo que se deben tomar las correcciones del caso respecto a estos reportajes que han salido. Pero mire, si nosotros a veces vemos el Congreso y son excesivos estos gastos y tienen que corregir, pero hay otras instituciones que pasan desapercibidas. Los congresistas ganamos 15.600, de ahí nos hacen unos descuentos. Pero el Banco Central de Reserva, por ejemplo, pasan de 30.000, 40.000
hay instituciones, la SBS, hasta el propio Ejecutivo, ¿no? En el Ejecutivo el ministro gana 30.000, el viceministro 28.000, el secretario general 26.000, entonces, y esos tienen todos los gastos incluidos, entonces también hay que fiscalizar eso. Nosotros hemos presentado como Perú Libre, varios congresistas de la bancada, que los gastos de todos los funcionarios a nivel nacional, en todas las instancias, no superen los 15.600 que también gana el presidente de la República, pero no se aprueba. Entonces tienen chofer, el chofer tiene su chofer, la secretaria tiene su secretaria, entonces hay gastos excesivos en el Estado que se pueden de alguna manera simplificar y ahorrar para que se invierta más en salud, en educación, en cerrar brechas sociales también. Congresista, nos gana el tiempo, pero el Congreso decide esta semana el debate sobre adelanto de elecciones. Lo verán en el Pleno. Sí, nuestra legislatura empieza el viernes, creo que vamos a tener nuestra primera legislatura. El viernes, sí. Y seguramente ahí se va a tocar este tema. Correcto. Muchísimas gracias. Volveremos a conversar seguramente conforme avance el proyecto de reforma constitucional. Ya está en Constitución, ¿verdad? Sí, ya está en Constitución. Correcto. Entonces iremos viendo el debate sobre esta propuesta para reformar el capítulo económico de la Constitución.